El silencio fue lo que lo deshizo. Todos los reyes alfa en la historia de Artoria habían rechazado a una compañera al menos una vez. No era algo raro. La política lo exigía. Los linajes lo exigían. A veces, los destinos eran simplemente inoportunos. Elegían mujeres de las familias equivocadas, los rangos equivocados, las circunstancias equivocadas. Y cuando se producía un rechazo, la rechazada siempre lloraba. Siempre suplicaban. Caían de rodillas o gritaban, o se apretaban las manos contra el pecho, como si pudieran mantener unido el vínculo antes de que se rompiera. El rey Kalen había presenciado 3 rechazos en su propia corte en la última década. Había esperado lo mismo de la mujer que estaba ahora ante él. No había esperado esto. Lyra de la Casa Voss permanecía perfectamente inmóvil en el centro del gran salón, con las manos sueltas a los costados y la barbilla en alto. No era hermosa como lo eran las mujeres de la corte. No estaba pulida, ni enjollada, ni arreglada. Era la hija de un señor de la frontera. Vestía ropas de viaje, todavía polvorientas del camino. Su cabello oscuro estaba recogido con una practicidad que sugería que lo había hecho ella misma. Había llegado hacía solo una hora. Fue convocada por el decreto real que se había extendido por el reino 3 meses antes. Toda mujer soltera de sangre noble entre 18 y 25 años. Una de ellas sería elegida reina, el resto volvería a casa. Kalen la había mirado y sintió el vínculo encajar en su lugar, como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. La rechazó de todos modos, las razones eran sólidas. La casa Voss era una casa menor. Estaba medio arruinada por una disputa fronteriza que su propio padre había iniciado 20 años atrás. Lyra no tenía valor político, ni aliados, ni riquezas que aportar a la corona. Necesitaba una reina que fortaleciera la posición de Artoria, no una elegida por el instinto ciego de su lobo. Él era un rey antes que un lobo. Siempre lo había sabido. Por eso pronunció las palabras con calma y formalidad frente a toda su corte. Yo, Kalen, rey alfa de Artoria, no acepto este vínculo. Te rechazo como mi compañera destinada. Y Lyra de la Casa Voss lo miró de verdad, con ojos del color del agua profunda en invierno, grises, verdes y completamente quietos. Y no dijo nada, ni una sola palabra. No lloró, no suplicó, no intentó alcanzarlo, ni discutió, ni se derrumbó. Simplemente le sostuvo la mirada durante un largo momento, lo suficiente como para que varios de sus consejeros se movieran incómodos, lo suficiente como para que el silencio en el gran salón se convirtiera en un ser vivo, presionando contra el pecho de todos en la sala. Luego inclinó la barbilla en un pequeño y preciso asentimiento, como si él hubiera dicho algo completamente trivial, como que el tiempo estaría bueno mañana, o que la cena se serviría a las 7. Se dio la vuelta y salió. Y Kalen, rey de Artoria, alfa de 10.000 lobos, conquistador de 3 guerras fronterizas, y superviviente de un linaje maldito que había matado a cada varón de su familia antes de los 40 años. Se quedó en el centro de su gran salón, y sintió por primera vez en su vida adulta que había hecho algo que no podía deshacer. Se dijo a sí mismo que no importaba. Se lo repitió durante 3 días. Al cuarto día, llamó a su consejero principal a su estudio privado y preguntó, muy casualmente, si la mujer de la Casa Voss ya se había marchado. El consejero Renwick, que había servido a la corona durante 30 años, había aprendido a mantener su expresión totalmente neutra. Informó al rey que Lady Lyra no se había marchado. Le habían asignado un aposento de invitados, como exigía el protocolo para todos los nobles convocados, y había permanecido allí en silencio. No pedía nada, no causaba problemas, no hablaba con nadie, excepto con la doncella que le llevaba las comidas. Está esperando que le den permiso para irse, dijo Renwick con cuidado. La costumbre requiere su liberación formal antes de que pueda partir. Kalen dijo que entendía. No envió la liberación. Se dijo a sí mismo que estaba ocupado. Había acuerdos comerciales que revisar. Un informe de la patrulla fronteriza de la Cresta Oriental. Una carta del rey del sur solicitando una reunión para una alianza militar. Él era un rey.
No tenía tiempo para pensar en una mujer silenciosa sentada en un aposento de invitados 3 pisos más arriba, comiendo sola, sin pedir nada. Pensaba en ella constantemente. Era el silencio. Eso era lo que no podía entender. No podía organizar en algo manejable. Se había preparado sin darse cuenta. Una parte de él estaba lista para la reacción que no llegó. Y su ausencia había dejado algo expuesto que no sabía cómo cubrir. Cuando una herida sangra, sabes qué hacer con ella. Cuando simplemente se abre en silencio y espera, no sabes dónde presionar. Al séptimo día caminó hacia su aposento. Se dijo a sí mismo que iba a liberarla formalmente, que le debía esa cortesía, dado lo públicamente que había pronunciado el rechazo. Se dijo que era una cuestión de protocolo. Fue muy convincente, incluso para sí mismo. Justo hasta el momento en que llamó a su puerta y escuchó su voz tranquila decir, «Adelante», y entró y la encontró sentada junto a la ventana con un libro abierto en su regazo. No parecía en absoluto sorprendida de verlo, como si hubiera estado esperando, como si hubiera sabido que vendría. «Majestad», dijo ella, y su voz era exactamente como la recordaba, grave y firme, sin ninguna emoción particular que pudiera nombrar. Se quedó en el umbral de la puerta y se dio cuenta de que no había planeado ni una sola palabra de lo que venía después. La habitación era pequeña para los estándares del palacio, aunque era más fina que cualquier cosa que probablemente hubiera ocupado en la finca fronteriza. Una cama estrecha con una manta de lana que ella misma había doblado. Lo sabía por las esquinas precisas y prácticas. Un escritorio con una vela a medio consumir y una pila de cartas que claramente había estado escribiendo, aunque las puso boca abajo cuando él entró, sin prisa y sin culpa. La ventana detrás de ella daba al patio de entrenamiento, y la luz del atardecer entraba de lado, cortando el suelo en largas barras pálidas. Ella no se levantó. El protocolo exigía que se pusiera de pie en su presencia, y no lo hizo. Descubrió que no le importaba. «Siéntese», dijo él, porque ella ya estaba sentada y la palabra salió mal, demasiado tarde y un poco tonta. Y vio algo parpadear brevemente en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa. Algo más pequeño y más privado que eso. Entró completamente en la habitación. La puerta se cerró detrás de él. No había traído a Renwick, no había traído a un guardia, no había traído a nadie. Lo que entendió que era una declaración en sí misma. «Vine a ofrecer la liberación formal», dijo. Ella lo miró fijamente. «¿Ha traído la documentación?» Él no la había traído. No había pensado en la documentación. «Entonces no es formal», dijo ella y volvió su mirada a su libro. Él la miró fijamente. En 29 años, incluyendo 11 como rey, nadie había vuelto a su libro mientras él estaba de pie frente a ellos. No estaba seguro de que hubiera un protocolo para eso. No estaba seguro de querer que lo hubiera. Se movió hacia la silla frente a su ventana y se sentó. Ella levantó la vista de nuevo, y esta vez algo cambió en su expresión. Algo cuidadoso y considerado, como si estuviera reevaluando una situación que creía haber descifrado. «Majestad», dijo lentamente. «Quiero entender algo», dijo Kylan. Tampoco había planeado decir esto. Parecía haber dejado de planificar por completo, lo cual era muy diferente a él y extrañamente se sentía como un alivio. Cuando pronuncié el rechazo, dijo, «No reaccionaste». Ella consideró esto como si fuera un tema de conversación razonable. «No», asintió ella. «¿Por qué?» Se quedó en silencio por un momento. Sus dedos descansaban sobre la página de su libro, sin pasarla, solo descansando allí. «Porque era su decisión», dijo finalmente. «No iba a representar el duelo para una sala llena de gente que no me conocía, solo para que se sintieran cómodos». Él absorbió esto. «La representación del duelo», repitió. Ella lo miró con esos ojos gris verdosos, serenos y sin miedo. «Usted sabe a qué me refiero. Cuando algo duele y se espera que demuestres que duele de una manera específica, frente a una audiencia que quiere la prueba». Hizo una pausa. No iba a hacer eso. Entonces no sentías dolor. No era exactamente una pregunta. Ella escuchó la casi pregunta en su tono y la respondió de todos modos. «No dije eso».
Las palabras aterrizaron suavemente en el espacio entre ellos. Él las sintió a sentarse. Debería irse. Tenía una revisión de un acuerdo comercial en una hora. Y una carta del rey del sur que requería una respuesta diplomática por la mañana. Él era el rey Alfa de Artoria, y tenía muchas cosas que hacer que no eran sentarse en un pequeño aposento de invitados. Hablando con una mujer que había rechazado formal y públicamente hacía 7 días. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó él. ¿Que yo era tu compañero? Desde que crucé las puertas del gran salón, dijo ella. Él lo había sentido en el mismo momento. La había visto entrar y había sentido el vínculo extenderse por la sala hacia él. La había rechazado en menos de 15 minutos. Y aún así caminaste hacia mí, dijo él. ¿Qué otra cosa podrías haber hecho? Su voz contenía algo que podría haber sido una leve sorpresa, como si la pregunta la confundiera. ¿Huir? Inclinó la cabeza ligeramente. Yo no huyo de las cosas, Majestad. No estoy hecha de esa manera. Él la miró de verdad, de la manera en que no se había permitido hacerlo en el gran salón, porque mirar se sentía peligroso. Se sentía como conceder algo. Tenía 22 años, lo sabía por el archivo de Renwick, la única hija superviviente de un señor fronterizo, después de que sus 2 hermanos murieran en la misma disputa que su padre había creado. Había administrado la finca de su padre durante los últimos 3 años, después de que la salud del viejo señor fallara. No tenía conexiones políticas, ni riqueza, ni valor para la corona. Tenía los ojos más firmes que jamás había visto en una persona viva. ¿Por qué te quedaste?, preguntó. Después del rechazo, podrías haber exigido la liberación inmediatamente. La costumbre dice que necesito su permiso para irme. La costumbre, dijo él, y su voz salió un poco diferente de lo que pretendía, un poco más áspera. Te quedaste por la costumbre. Ella lo miró a los ojos. Me quedé porque tenía curiosidad, dijo simplemente. Quería ver qué harías. Sintió algo moverse en su pecho, algo tectónico y profundo. El tipo de movimiento que es apenas perceptible desde la superficie, pero que lo cambia todo bajo tierra. ¿Y qué estoy haciendo?, preguntó él. Ella lo miró durante un largo momento. «Has vuelto», dijo. No tuvo respuesta para eso. Era precisamente exacto y, por lo tanto, incontestable. Se quedó con eso en la pálida luz de la tarde mientras ella volvía a su libro. No lo estaba despidiendo, no estaba representando paciencia. Simplemente existía en silencio en la misma habitación que él. Como si su presencia no requiriera nada de ella. Como si estuviera completamente cómoda en el silencio que la mayoría de la gente encontraba insoportable. Se quedó otra hora. Ninguno de los dos volvió a hablar. Fue la hora más pacífica que había pasado en 11 años. No le envió la liberación formal esa noche. Se dijo a sí mismo que era porque había regresado a su estudio y encontrado 3 despachos urgentes esperando. Y la liberación simplemente no había sido priorizada. Esto era parcialmente cierto. Había habido despachos. También se había sentado en su escritorio por un largo momento después de leerlos. Y se encontró pensando en la forma en que ella había dicho, «Yo no huyo de las cosas, Majestad», con esa leve nota de genuino desconcierto, como si la alternativa simplemente nunca se le hubiera ocurrido como una opción. Su madre había huido. Ese fue el pensamiento que llegó sin ser invitado y sin ser bienvenido. Su madre había estado destinada a un hombre que no amaba, y había pasado cada año de la infancia de Kaylin huyendo de ello en formas cada vez más pequeñas, hasta que la huida la consumió por completo y no dejó nada más que ausencia. Él tenía 9 años cuando ella se fue. Tenía 11 cuando recibieron la noticia de que había muerto en una provincia fronteriza, sola, habiendo corrido finalmente lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera alcanzarla. Había decidido muy joven que no sería como su padre, quien había rogado y se había roto tratando de mantener un vínculo con alguien que no lo quería. También había decidido que no sería como su madre. Él sería el rey. Los reyes no perseguían, los reyes no rogaban, los reyes tomaban decisiones lógicas y se aferraban a ellas.
Nunca había contado con la posibilidad de alguien que simplemente se quedara. Renwick lo encontró a la mañana siguiente en el patio este. Estaba haciendo ejercicios con los capitanes de la guardia antes del amanecer. Como siempre, hacía cuando algo ocupaba su mente con demasiada fuerza para dormir. El consejero se paró al borde del patio con un portafolio de cuero y la expresión particular de un hombre que elige sus palabras. Lady Boss ha presentado una solicitud formal, dijo Renwick. Calen se secó el sudor de la mandíbula con el dorso de la muñeca. ¿Para qué? Para obtener permiso para acceder a la biblioteca. Aparentemente ha agotado los volúmenes en su aposento y le gustaría leer. Miró a Renwick. Le gustaría, dijo con cuidado, acceso a la biblioteca real. Sí, Majestad. La expresión de Renwick no cambió. Presentó la solicitud a través de los canales adecuados, por escrito, muy cortésmente. Especificó que observaría todas las restricciones sobre los archivos restringidos y no requeriría escolta. Concédelo, dijo Calen. Renwick hizo una pequeña anotación en el portafolio. Además, dijo en el mismo tono medido, la oficina del embajador del sur ha solicitado un cronograma formal para la discusión de la alianza militar. Esperan una delegación dentro de un mes. Lo sé, dijo Calen. La alianza requeriría un matrimonio político, dijo Renwick. Como hemos discutido, Lady Soren de la Casa del Sur sería una elección apropiada. Tiene buenos contactos, su padre controla 3 puertos y, según todos los informes, es consumada y agradable. Calen recogió su espada de práctica de nuevo. Sí, dijo. Lo sé. Renwick esperó. Programa la reunión con el embajador, dijo Calen. Todavía no he decidido nada. Por supuesto, dijo Renwick y se retiró. Calen volvió a sus ejercicios. Trabajó hasta que le dolieron los brazos y el sol había salido por completo, lo cual fue más tiempo de lo habitual, y no ayudó como esperaba. Fue a la biblioteca a media mañana. Se dijo a sí mismo que siempre había leído por la mañana en la biblioteca cuando su agenda lo permitía. Esto era cierto. Iba a la biblioteca la mayoría de las mañanas. No iba por ella. Se repitió esto con cierta firmeza mientras subía las escaleras de la torre este. Ella estaba en la larga mesa de lectura cerca de la ventana central, rodeada de 3 volúmenes abiertos y un cuarto en sus manos. Y levantó la vista cuando él entró con la misma expresión pausada y sin sorpresa que comenzaba a sentir como algo que buscaba. Majestad, dijo ella. Se dirigió a su silla habitual en la cabecera de la mesa, que estaba a unos 12 pies de donde ella estaba sentada, y abrió el portafolio de despachos que había traído. No leyó los despachos. ¿Qué estás leyendo?, preguntó después de un silencio que se sintió diferente a los que habían compartido antes. No incómodo, pero cargado, como el aire antes de una tormenta, cuando todo se ha vuelto muy quieto y muy brillante. Ella levantó el volumen sin apartar la vista de él. Registros agrícolas de las provincias del este, de 1240 a 1260. Pasó una página. Los patrones de rotación de cultivos durante los conflictos fronterizos son interesantes. Entonces levantó la vista. Las políticas de su padre crearon una escasez de alimentos que tardó 11 años en corregirse. La mayoría de las historias oficiales no lo mencionan. Él dejó su portafolio. Estás leyendo registros agrícolas. Administro una finca, dijo ella simplemente. Siempre estoy buscando patrones. Volvió al texto. Además, agregó, las historias oficiales en su sección restringida están bajo llave y cumplí mi acuerdo de no acceder a ellas. Se encontró casi sonriendo, lo cual era lo suficientemente inusual como para registrarlo. Él no era en general un hombre que sonriera a menudo. «Podría abrirlas», dijo. Ella levantó la vista entonces, y él vio algo abrirse brevemente en su expresión antes de que lo contuviera. No sospecha, no exactamente esperanza, algo más considerado que cualquiera de las dos. ¿Por qué haría eso? Porque estás interesada en la historia precisa, y yo tengo la historia precisa. Y has estado sentada en un aposento de invitados durante 8 días sin haber hecho nada malo. La franqueza de sus palabras pareció sorprenderla. A él también le sorprendió.
Ella lo miró por un momento. Este examen tranquilo y firme que comenzaba a entender que no era juicio, sino algo más parecido a una calibración. Siempre estaba averiguando dónde estaban las cosas, de qué estaban hechas, cómo se mantenían bajo presión. Está bien, dijo ella. Gracias. Él mismo abrió el archivo restringido en lugar de llamar a un guardia, lo cual fue otra cosa que no había planeado hacer y no podía explicar del todo. Le entregó la llave de acceso y ella la tomó con un serio asentimiento, como si aceptara una responsabilidad. Todavía estaba leyendo cuando él se fue 2 horas después. Ella no le pidió que se quedara. No representó gratitud más allá del único gracias. No hizo del acceso más de lo que era. Regresó a sus deberes oficiales con la extraña sensación de alguien que ha regalado algo libremente y se ha encontrado más rico por ello. La noticia le llegó un martes. Estaba en el Consejo de Guerra cuando Renwick se deslizó en la cámara y colocó una nota doblada junto a su mano con la silenciosa eficiencia de un hombre que sabía que era urgente. Caitlin la leyó sin cambiar su expresión, terminó la frase que estaba diciendo al consejo y levantó la sesión 20 minutos antes. La Casa Voss había aceptado formalmente una oferta de compromiso. Lord Aldrich de la Casa Fenn, un señor menor del norte, con posesiones razonables y sin distinción particular, había enviado su oferta a la finca fronteriza hacía 10 días, presumiblemente en las semanas inmediatamente posteriores al rechazo público. Cuando quedó claro para todas las casas de Artoria que la mujer que había sido llevada a la corte como una posible reina no había sido elegida, varias casas se habían movido rápidamente. La casa Fenn se había movido primero y el padre de Lyra, anciano, enfermo y pragmático, había aceptado en su nombre. Iba a casarse dentro de la temporada. Dejaría a Artoria en menos de 15 días una vez que se concediera la liberación formal. Ella no se lo había dicho. Se sentó con esto en su estudio privado durante mucho tiempo. Ella lo había sabido. Las cartas que había estado escribiendo cuando él fue por primera vez a su habitación. Las que había puesto boca abajo sin ninguna prisa particular. Ahora entendía lo que habían sido. Respuestas a su padre. Discusiones de términos. Había estado gestionando su propio futuro desde un aposento de invitados en su castillo, en silencio y eficientemente y sin pedirle nada. Mientras él se sentaba en reuniones del consejo pensando en su firmeza y sus ojos gris verdosos, y en la forma en que había dicho, no estoy hecha para huir. No había huido. Simplemente había hecho arreglos alternativos. Fue a la biblioteca. Ella estaba allí, como lo había estado cada mañana durante los últimos 8 días, en la misma mesa con la misma postura práctica. La llave del archivo restringido que le había dado descansaba junto al tintero. Ella levantó la vista cuando él entró. Él se quedó en la puerta. «Te vas», dijo. Su expresión era muy tranquila. «Aún no ha concedido la liberación», dijo ella. «Así que, técnicamente, no. Tu padre aceptó la oferta de Fenn». «Sí». No apartó la mirada. «Es práctico. Es un partido razonable». «¿Y tú?» Él entró en la habitación. No había tenido la intención de cruzar el umbral, pero su cuerpo tomó la decisión antes de que su mente lo alcanzara. «¿Eres práctica?» Ella lo observó acercarse. «Generalmente sí». Su voz era firme, pero algo en ella había cambiado. Algo minúsculo y cuidadoso, como una mano sosteniendo algo frágil y sin dejar que el esfuerzo se note. Caitlin se detuvo al borde de la mesa. Ahora podía olerla. Aire limpio de invierno y libros viejos. Y debajo de eso algo más cálido, algo que su lobo reconoció con un dolor que había estado manejando durante 9 días. El vínculo que había rechazado no se había disuelto por completo. Nunca lo hacía. No de inmediato. Se desvanecía durante semanas y se había estado desvaneciendo. Pero estar tan cerca de ella lo presionaba contra la parte posterior de su esternón, como una mano empujando desde adentro. «¿Ibas a decírmelo?», preguntó. Ella guardó silencio por un momento. «No pensé que requiriera su opinión», dijo. «Usted tomó su decisión, yo tomé la mía». Él apartó la silla de enfrente y se sentó.
Esta era su biblioteca y era, notó distantemente, su territorio ahora. Ella había estado aquí todos los días y él había venido a ella. Entendió esto. Lyra, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. La vio registrarlo. Vio la cuidadosa firmeza absorber el pequeño impacto. Sí, dijo ella. Puso las manos planas sobre la mesa. Él no era, en general, un hombre que dudara de sus palabras. Había estado emitiendo decretos desde los 18 años y nunca había fallado uno. Ahora descubrió que cada palabra que había preparado en el camino a través del castillo lo había abandonado, dejándolo solo con la materia prima de lo que era verdad. Cuando entré en el gran salón hace 9 días, dijo, y el vínculo se dio a conocer. Tuve medio segundo antes de tener que actuar o rechazarlo. Usé ese medio segundo para hacer un cálculo sobre la ventaja política y el valor del linaje. Hizo una pausa. No me arrepiento de hacer cálculos. Soy un rey. Para eso estoy hecho. Ella no dijo nada. Escuchaba con todo su cuerpo, como hacía todo. Completamente presente sin representar presencia. Pero hice el cálculo demasiado rápido. Dijo. No tuve en cuenta. Se detuvo. Empezó de nuevo. Las variables que estaba calculando no te incluían a ti. Incluían tu casa y tu rango y tu utilidad política. No incluían el hecho de que entrarías en ese salón sabiendo a lo que te enfrentabas, y aún así no te inmutarías. No incluían el hecho de que absorberías un rechazo público sin romperte porque te negaste a representar el dolor para una audiencia. La miró. Estaba calculando las cosas equivocadas. Lyra lo miró durante un largo momento. La luz de la mañana entraba por la ventana de la biblioteca y lo hacía todo muy claro. Cada línea de su rostro, cada cambio en su expresión mientras procesaba lo que él había dicho. Esa es, dijo finalmente, una forma muy cuidadosa de decir que cometió un error. Algo se movió en su pecho. Fue casi una risa. Casi. Sí, dijo. Lo es. Ella se quedó en silencio de nuevo, pero era un tipo de silencio diferente ahora. Un silencio pensativo en lugar de uno de espera. Él se lo permitió. ¿Me te está pidiendo? Dijo ella finalmente. Que ignore un compromiso que mi padre ya ha aceptado en un clima político donde rechazar a Lord Fenn sería un insulto considerable para una casa del norte. ¿Para qué? Exactamente. ¿Esperar y ver si el rey Alfa cambia de opinión de nuevo? Cuando ella lo expuso de esa manera, él entendió precisamente cuán insuficiente era todo lo que acababa de decir. Y también entendió, al mirar su rostro, ese rostro tranquilo, cuidadoso, medidor, que ella no estaba diciendo que no. Le estaba pidiendo que lo hiciera mejor, que ofreciera algo más real que el arrepentimiento. Él la miró a los ojos. Te estoy pidiendo que me des tiempo para deshacer lo que hice, dijo. Formalmente, completamente. Te estoy pidiendo que me dejes arreglarlo. El silencio se alargó. Afuera, los sonidos del patio de entrenamiento llegaban débilmente. En algún lugar del castillo se cerró una puerta. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Lyra. Todo el que necesites para confiar en que lo digo en serio, dijo él. Ella lo miró y él la miró a ella, y el vínculo, medio desvanecido y todavía allí, se movió entre ellos como una marea que nunca se había retirado del todo. 1 mes, dijo ella finalmente. Entonces yo decido. Él comenzó a la mañana siguiente, no con flores ni joyas, ni ninguno de los gestos de cortejo formales que sus consejeros habrían recomendado si les hubiera dicho lo que estaba haciendo, lo cual no hizo. Entendió instintivamente que esas cosas no funcionarían con ella, que las recibiría cortésmente y las archivaría en la misma categoría que el rechazo público. Representaciones, cosas hechas para audiencias. Ella había dejado muy clara su posición sobre las representaciones. Comenzó con lo que ya había aprendido que ella más valoraba, la exactitud. Fue a la biblioteca al amanecer y dejó un único documento sobre la mesa junto a su silla habitual. Era el registro original de la disputa fronteriza de hacía 22 años. El registro real, no la historia oficial, sacado del archivo restringido. El documento que mostraba, de puño y letra del difunto rey,
la orden que había despojado a la Casa Voss de 1.200 acres de tierra de cultivo de primera en el este, a cambio de una alianza política que se disolvió en menos de 4 años. El registro que las historias oficiales habían reclasificado silenciosamente como ajustes administrativos. Lo dejó allí y se fue a sus ejercicios matutinos. Cuando llegó a la biblioteca 2 horas después, ella estaba sentada a la mesa con el documento abierto ante ella, y una expresión en su rostro que no había visto antes. Le tomó un momento nombrarla porque tenía capas. Ira, pensó. Sí, Ira, pero debajo de eso algo más antiguo y más cansado. La mirada de alguien que ha sospechado algo durante mucho tiempo y acaba de ver confirmada su sospecha. Ella levantó la vista cuando él entró. Él se sentó en su silla habitual. No dijo nada. Le dejó el espacio. Después de un largo momento, ella dijo en voz baja. Él sabía que era injusto. Su padre. Lo sabía y lo hizo de todos modos. Sí. Él la volvió a mirar el documento. Su mandíbula estaba tensa. Y la Casa Voss era demasiado pequeña para oponerse eficazmente. Y para cuando la alianza se disolvió, no había voluntad política para revisar viejas reclamaciones de tierras. Sí. Ella guardó silencio. Entonces, ¿sigue en pie la reclamación original? Legalmente, dijo él, nunca se extinguió formalmente. Fue reclasificada, que no es lo mismo. Ella lo miró entonces con esos ojos serenos y él le sostuvo la mirada. No estoy ofreciendo esto como un gesto de cortejo, dijo con cuidado, porque sabía que ella necesitaba escucharlo claramente. La tierra debería haber sido devuelta hace 15 años. Estoy comenzando el proceso independientemente de todo lo demás. Ella lo estudió. ¿Por qué ahora? Porque estaba leyendo los registros de su finca, dijo él. Los que mencionó cuando dijo que las políticas agrícolas de mi padre tardaron 11 años en recuperarse. Los saqué ayer. Ha estado administrando tierras que han estado produciendo al 60% de su capacidad debido a una disputa de límites que nunca debería haber existido. Le sostuvo la mirada. Ese es un error que puedo corregir. Así que lo corregiré. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubieran compartido antes. No era cómodo exactamente. Estaba demasiado cargado para ser cómodo. Pero era real. Podía sentirla reevaluándolo como siempre hacía, este proceso cuidadoso y metódico de averiguar de qué estaba hecho algo. Esta es una forma extraña de cortejar a alguien, dijo ella al fin. Él casi sonrió de nuevo. La frecuencia con la que ella producía esta casi sonrisa en él era notable. No sé cómo cortejar a alguien, dijo. Sé cómo gobernar. Esto es lo que tengo. Ella volvió a mirar el documento. Después de un momento dijo, hubo 17 familias desplazadas por la misma orden. Lo sé. Ella levantó la vista. Ya le pedí a Renwick que compilara la lista completa. Dijo él. Ella guardó silencio por un largo momento. Luego dijo simplemente, gracias. Y volvió a leer, y él sintió algo en su pecho que no era el vínculo. El vínculo se estaba desvaneciendo, y lo que sentía estaba creciendo, y comenzaban a entender que eran cosas separadas. Volvía cada mañana. No siempre traía documentos. A veces no traía nada. Simplemente llegaba con su trabajo y se sentaba en el otro extremo de la larga mesa mientras ella leía. 2 personas ocupando el mismo espacio en el particular silencio sociable de aquellos que no necesitan llenar el silencio. Aprendió sus patrones, la forma en que hacía pequeñas anotaciones en el margen de sus cuadernos personales con una escritura precisa y comprimida. La forma en que metía un pie debajo de sí misma cuando estaba profundamente absorta. La forma en que siempre notaba cuando él no había dormido, porque lo miraba una vez, brevemente, y no decía nada, pero le prestaba atención con un poco más de frecuencia durante el resto de la mañana, comprobando. Aprendió que tenía un ingenio seco y discreto que se revelaba raramente y sin previo aviso, aterrizando en medio de conversaciones aparentemente serias y luego retirándose antes de que él pudiera estar completamente seguro de que había estado allí. Aprendió que era ferozmente competente, no de la manera ostentosa de las mujeres educadas en la corte,
sino de la manera práctica y profunda de alguien que ha sido responsable de cosas reales durante mucho tiempo y simplemente se ha vuelto muy buena en ello. Aprendió que no era dura, como había pensado al principio, sino que se había construido una especie de arquitectura que mantenía su forma bajo presión, y que esto era diferente de la dureza. Aprendió que estaba sola. Esto se le reveló lentamente, no por algo que ella dijera, sino por la forma en que recibía las pequeñas cosas. El archivo abierto, las visitas matutinas. Una vez, cuando le pidió su opinión sobre una cuestión de política comercial, y realmente escuchó su respuesta y revisó su pensamiento basándose en ella. La forma en que se quedaba quieta por una fracción de segundo antes de responder, como si estuviera comprobando que lo que se le ofrecía era real, como si se hubiera entrenado para no alcanzar las cosas demasiado rápido, porque históricamente no había sido seguro hacerlo. Pensó en eso. Pensó en ello más de lo que era cómodo. El 14º día algo cambió. Sucedió en la pequeña cámara del consejo, no en la biblioteca. Le había preguntado, con la cuidadosa formalidad que todavía estaba aprendiendo a descartar, si estaría dispuesta a revisar el borrador del acuerdo comercial con las provincias del Este antes de que él lo finalizara. Lo había formulado como una solicitud profesional porque lo era, y porque ella respondía mejor a las solicitudes profesionales que a las personales. Tenía más práctica con la competencia que con ser deseada, y él estaba tratando de encontrarla donde ella estaba. Había venido a la Cámara del Consejo y se había sentado frente a él, y había leído el documento de 40 páginas con la misma atención concentrada que le daba a todo, haciendo pequeñas anotaciones en una página aparte. Él había trabajado en sus propios despachos al otro lado de la mesa. Después de una hora, ella había deslizado sus notas hacia él, y él las había leído. Y entonces la había mirado. «Encontraste la laguna en el artículo 7», dijo. Ella asintió. El lenguaje sobre las tarifas de tránsito es ambiguo. Si se deja como está escrito, los señores del Este pueden argumentar que exime a las rutas terrestres de las nuevas tarifas por completo. Perderías aproximadamente 1/3 de los ingresos proyectados. Su consejero comercial no lo había visto. El Consejo Legal Real no lo había visto. Él no lo había visto. «¿Cómo lo viste?», preguntó. Ella lo miró con esa expresión serena y ligeramente perpleja que a veces ponía cuando no podía entender por qué algo lo sorprendía. «La finca de mi padre está en la ruta de tránsito», dijo. «He estado lidiando con disputas de tarifas durante 3 años. Sé cómo es el lenguaje ambiguo porque la gente ha intentado usarlo en nuestra contra». Él la miró durante un largo momento. Luego dijo, «Necesito decirte algo». Ella esperó. «Cuando Renwick me dio tu archivo hace 3 meses», dijo con cuidado, «catalogaba a la Casa Voss como una casa menor sin valor significativo en la corte, sin conexiones políticas, sin posesiones militares. Ingresos por debajo del umbral que se consideraba significativo». Ella asintió. «Eso es exacto». «No mencionaba», dijo él, «que has estado administrando sola una finca en decadencia durante 3 años mientras tu padre empeoraba. No mencionaba que habías restaurado la producción de grano casi al nivel base sin capital externo. No mencionaba que habías negociado un acuerdo de derechos de agua con la casa vecina que 3 señores anteriores no habían logrado resolver». Hizo una pausa. «Encontré estas cosas en los registros de la finca después de que empecé a prestar atención». Ella no dijo nada. Su expresión se había vuelto muy quieta. «Tomé una decisión sobre tu valor», dijo, «basada en información incompleta. Y quiero que sepas que entiendo que la incompletitud no fue accidental. La gente como tú, gente silenciosamente capaz que no se publicita, tiende a ser invisible para los sistemas que buscan el ruido. Construí mi evaluación de esta corte sobre datos que alguien más organizó, y la organización reflejaba sus suposiciones. No estaba acostumbrado a decir cosas como esta en voz alta. Se sentía como estar en un campo abierto, sin muros, sin nada sobre la cabeza. Se obligó a continuar. «Estoy tratando de decirte que te veo, no como una corrección a un error, no como un gesto diplomático». Le sostuvo la mirada.
Te veo y estuve ciego a ti durante 9 días, y luego miré, y no he podido dejar de mirar desde entonces. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo habitual. Esa sigue siendo, dijo lentamente, una forma muy cuidadosa de decir algo. Él dejó escapar un suspiro. ¿Qué te gustaría que dijera en su lugar? Ella lo miró, no con más cuidado. Algo más había en su rostro ahora, no abierto exactamente, pero entreabierto, como si algo se hubiera dejado a un lado. Dime, dijo ella, ¿qué es lo que quieres? No lo que ofreces, no lo que estás corrigiendo, lo que realmente quieres. Él la miró al otro lado de la mesa. Había sido rey durante 11 años. Nunca le habían preguntado qué quería. Quiero, dijo, y su voz salió grave. Quiero que dejes de ser una invitada en este castillo. Quiero que dejes de escribir cartas a tu padre sobre hombres con los que te vas a conformar, porque te hice sentir que conformarse era la mejor opción disponible. Quiero ver lo que haces con un reino cuando alguien te da la autoridad para igualar la capacidad que ya tienes. Hizo una pausa. Y quiero... Se detuvo. Ella esperó. Era muy buena esperando. Quiero aprender a estar en la misma habitación con alguien sin que la habitación se sienta como una actuación, dijo. No he sabido cómo hacer eso antes. En tu compañía casi sé cómo hacerlo. Sus manos descansaban sobre la mesa, muy quietas. Sus ojos brillaban, no con lágrimas. Ella no lloraba. Lo sabía ahora, no era su manera, sino con algo alerta y despierto y nuevo. Tendrías que retirar el rechazo, dijo ella con cuidado, formalmente, públicamente. Tendrías que pararte en el mismo gran salón y hacerlo frente a la misma corte. Sé que eso no es poca cosa. La gente dirá que fuiste débil. Lo sé también. Ella lo miró durante mucho tiempo. Algo en su pecho se movía de una manera para la que no tenía palabras. Ella, que siempre tenía palabras para todo, que manejaba todo con lenguaje y precisión y una practicidad lúcida, se encontraba en un lugar al que el lenguaje no llegaba del todo. Pídemelo, dijo en voz baja. Él la miró al otro lado de la mesa del consejo, bajo la luz ordinaria de la tarde, sin ceremonia a su alrededor, sin corte, sin audiencia. Solo dos personas en una habitación que habían estado en silencio demasiado tiempo por diferentes razones. ¿Te quedarás? Dijo. No como invitada, no bajo protocolo. ¿Te quedarás porque eliges hacerlo? El silencio duró 3 latidos completos. Sí, dijo ella. Lo anunció a la mañana siguiente, no en una sesión formal de la corte. No quería que fuera una sesión formal, no quería que el peso de la ceremonia lo convirtiera en una actuación cuando el punto central era que habían terminado con las actuaciones. Reunió a la corte en el gran salón después de la comida de la mañana, casualmente, como quien reúne a la gente para discutir un cambio en el horario semanal, y se paró donde se había parado hacía 11 días. Y dijo simple y claramente y sin adornos que había cometido un error de juicio en el asunto del vínculo destinado, y que retiraba el rechazo formal con pleno reconocimiento de sus implicaciones políticas. El salón estaba muy silencioso. Ella estaba de pie al borde de la habitación, contra la pared, no a su lado. Lo habían acordado. Ella había pedido estar al borde y él había entendido por qué. No quería ser un accesorio visual para su corrección. Quería estar en su propio lugar mientras él estaba en el suyo, y ambos eligiendo por separado en la misma dirección. Vio varias cosas en los rostros de su corte. Sorpresa en algunos de los consejeros más antiguos, algo que podría haber sido alivio. En otros, los que habían estado compilando silenciosamente listas de candidatas políticamente ventajosas, los que ya habían enviado correspondencia a la casa de Lady Soren, un recálculo cuidadosamente oculto. No miró a Lyra mientras hablaba. Le había dicho que no lo haría. No lo convertiría en una escena sobre su reacción. No observaría su rostro para ver cómo lo recibía. No convertiría su respuesta en una prueba de su propia redención. Esto no se trataba de que él fuera redimido. Se trataba de corregir un error. Terminó de hablar, levantó la reunión sin ceremonia y regresó a su estudio. Ella vino a él 1 hora después.
Llamó 2 veces, suavemente, y cuando él dijo que entrara, ella entró y se quedó justo dentro de la puerta. Su rostro estaba compuesto y sus manos quietas, y lo miró con esos ojos gris verdosos que no habían parpadeado cuando la había rechazado frente a 100 personas hacía 11 días. ¿Cómo estás?, preguntó él. Ella pensó en esto con la seriedad que le daba a todo. Bien, dijo. La palabra contenía capas, no era despectiva, sino una evaluación verdadera y considerada. Bien en el sentido de estar de pie, intacta, clara sobre quién soy. Bien, dijo él. Ella se adentró más en la habitación y se sentó en la silla frente a su escritorio sin ser invitada y sin ceremonia, lo que le dijo algo sobre cuánto había cambiado. Miró alrededor de su estudio, los mapas, los documentos apilados, el caos organizado general del espacio de trabajo de un rey. Con la mirada atenta y catalogadora de alguien que planea estar aquí por mucho tiempo. Será complicado, dijo. El anuncio. Sí, la casa Fenn se sentirá insultada. Renwick ya ha redactado la correspondencia diplomática. Se ofrecerá una concesión, acceso a la nueva ruta comercial del este. Lord Fenn es práctico. Aceptará. Ella lo miró. ¿Te preparaste para eso antes del anuncio? Por supuesto. Algo se movió en su expresión, no sorpresa exactamente, sino su prima más silenciosa. La pequeña recalibración que ocurre cuando algo resulta ser exactamente lo que parecía ser. Necesito enviar un mensaje a mi padre, dijo ella. Lo sé, puedes usar el correo real. Él asintió. Se sentirá aliviado, dijo. Y había algo muy seco en ello, y también algo viejo y poco sentimental. Quiere que la finca esté resuelta antes de morir. Esto es resolverlo, incluso si no fue la versión que esperaba. Hubo un silencio, no incómodo. Sus silencios nunca habían sido incómodos. Necesito preguntarte algo, dijo ella. Él dejó el documento que había estado fingiendo leer. Sí. Dijiste en la Cámara del Consejo, comenzó ella con cuidado, que quieres ver lo que hago con la autoridad para igualar mi capacidad. Hizo una pausa. ¿Lo decías en serio? Sí. Ella lo miró fijamente. Porque hay 17 familias cuyas tierras fueron tomadas por orden de tu padre. Y el proceso que imagino que has comenzado se mueve a través de canales oficiales a un ritmo oficial, lo que significa probablemente años. Él no dijo nada. Conozco a estas familias, dijo ella. Crecí en la frontera. Conozco sus situaciones. Conozco las disputas de tierras. Conozco los obstáculos legales específicos en cada caso. Lo miró a los ojos. Dame la autoridad y tendré las restauraciones redactadas en 6 semanas. Él la miró durante un largo momento. Luego tomó el documento que había estado fingiendo leer y se lo tendió. Ella lo tomó. Leyó el encabezado. Lo miró a él. Era un documento de autoridad provisional, ya redactado, ya firmado, otorgando a Lady Lyra de Vos, futura reina de Artoria, pleno poder discrecional sobre la resolución de las reclamaciones de la frontera este. Lo había hecho hacía 3 días, cuando había comenzado a entender lo que ella era. Ella miró el documento durante mucho tiempo. Él la vio esforzarse por mantener su expresión firme y la vio no tener éxito del todo. Vio algo cálido y real y sorprendido moverse por su rostro antes de que lo volviera a controlar. Estabas muy seguro, dijo ella, de que diría que sí. Él le sostuvo la mirada. No, dijo, estaba muy seguro de que eras la persona adecuada para el trabajo, independientemente de lo que decidieras sobre mí. Ella guardó silencio. El documento descansaba en sus manos. Después de un largo momento, dijo, con la voz un poco más baja de lo habitual, a mí también me gustaría aprender a estar en una habitación sin actuar. Tampoco he sabido cómo hacerlo, por diferentes razones. Él asintió. Entendía las diferentes razones. Luego se sentaron en su estudio a la luz de la tarde, cada uno con su propio trabajo, en el silencio particular de 2 personas que han dejado de fingir y han comenzado a empezar. Y fuera del castillo, el reino seguía su curso, totalmente inconsciente de que en una habitación del ala este, algo silencioso y real y sin prisas se estaba convirtiendo en sí mismo.
Las semanas que siguieron tuvieron su propio ritmo. Se mudó del aposento de invitados a la suite de la reina en la tercera semana. No porque alguien lo exigiera, sino porque Renwick había señalado amablemente que el anuncio formal de compromiso se había enviado a todas las casas nobles, y sería apropiado que la futura reina ocupara las cámaras correspondientes. Ella había aceptado con su característica practicidad y había trasladado sus cosas ella misma, lo que había causado una considerable angustia a su nuevo personal doméstico, hasta que explicó que no los estaba despidiendo. Simplemente no necesitaba ayuda para cargar libros. Conservó la llave del archivo restringido. Él no se la había pedido y ella no la había ofrecido. Desarrollaron el hábito de pasar las tardes en la sala de estar privada adyacente a su estudio. No planeado, no programado. Simplemente el resultado natural de dos personas cuyos días de trabajo terminaban tarde y que habían descubierto que terminarlos en proximidad era más fácil que terminarlos solos. Ella traía su correspondencia de la finca o sus notas legales sobre las restauraciones fronterizas. Él traía sus informes del consejo o sus despachos militares. Se sentaban uno frente al otro y trabajaban en un silencio que se interrumpía ocasionalmente. Cuando uno de ellos leía algo en voz alta que parecía relevante o pedía la opinión del otro sobre una decisión, o no decían nada en absoluto. Fueron las tardes más funcionales que había tenido en 11 años. No se había dado cuenta de lo ruidoso que podía ser el silencio hasta que encontró un silencio que era realmente silencioso. Un miércoles, 3 semanas después del anuncio, ella levantó la vista de sus notas y dijo, «Háblame de la maldición». Él se quedó quieto. Ella le sostuvo la mirada, no agresivamente, no con exigencia, solo con la atención firme que le daba a todo. «Sé sobre ella», dijo, «el frío en tu familia, el patrón. Encontré referencias en el archivo restringido». Hizo una pausa. «Con tu permiso». Él le había dado acceso completo. No había pensado específicamente en lo que significaba acceso completo. Dejó su informe. Pensó en la respuesta durante un largo momento, lo que ella le permitió, observando sin presionar. Su bisabuelo había hecho un pacto, dijo finalmente, como se hacía en las viejas historias, con viejos poderes que no eran precisamente espíritus ni precisamente dioses, sino algo más antiguo y extraño que ambos. Quería la victoria en una guerra que debería haber sido imposible de ganar. La consiguió. El precio fue una maldición de linaje. Cada varón de la línea llevaría el invierno en su sangre, frío al tacto, con la temperatura corporal bajando durante décadas, muriendo antes de los 50 a menos que la maldición se rompiera. «¿Cómo se rompe?», preguntó ella. Él la miró. «Un vínculo verdadero», dijo. «No uno conveniente, no uno político. El genuino vínculo destinado, aceptado y completado». Hizo una pausa. «Mi padre nunca aceptó el suyo. Pasó su vida luchando contra él. Mi abuelo murió a los 43 años creyendo que el frío era una enfermedad en lugar de una maldición. ¿Y tú?», dijo ella con cuidado. «¿Qué tan frío está?». Extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Ella se acercó y presionó sus dedos en su muñeca, en el punto del pulso. Él observó su rostro, vio el momento en que lo sintió, su temperatura, no solo fresca, sino genuinamente fría, el tipo de frío que no debería existir dentro de un cuerpo vivo. Ella no se apartó. Envolvió su mano alrededor de su muñeca y la sostuvo. «¿Duele?», preguntó. «No el frío en sí», dijo. «El aislamiento es más difícil». Ella guardó silencio, su mano todavía cálida y real contra su muñeca. «Cuando rechazaste el vínculo», dijo lentamente, «también estabas...». Se detuvo. Empezó de nuevo. «Entendiste que el rechazo significaba que la maldición continuaría, que seguirías enfriándote». «Sí». Ella lo miró con algo en su rostro que él aún no era lo suficientemente hábil para leer por completo. Estaba aprendiendo sus expresiones como se aprende un nuevo idioma, por contexto e inmersión, y algunas de ellas todavía eran nuevas. Esta era en parte ira, en parte algo que podría haber sido dolor por él, y debajo de ambas cosas algo feroz y decidido. «¿Por qué?», dijo. «¿Por qué elegirías eso?».
Él le sostuvo la mirada, porque la alternativa era atar a alguien a mí por necesidad en lugar de por elección. Hizo una pausa. Podía sentir lo que el vínculo significaría para mi supervivencia. También podía sentir que sería usarte. Pensé, calculé, que era mejor elegir el frío que aceptar un vínculo donde mi necesidad era la fuerza principal. Ella lo miró fijamente. Eso, dijo, es la cosa más profundamente tonta que he oído en mi vida. Algo en su pecho se movió. Casi se rió. Casi. Estabas dispuesto a morir, dijo ella, en lugar de aceptar algo que podría haberte ayudado porque pensaste que yo no podría manejar la complejidad. Le apretó la muñeca con más fuerza, no bruscamente, solo con firmeza, anclándolo. No soy frágil, no tienes que protegerme de cosas complicadas. Lo entiendo ahora, dijo él en voz baja. ¿De verdad? Ella lo miró. Porque lo que estoy escuchando es que has pasado años tratando la posibilidad de necesitar a alguien como equivalente a hacerle daño. Y eso, buscó la palabra. Así no es como funciona la necesidad. No es eso. Él no dijo nada. Escuchaba con la atención cuidadosa de alguien que recibe información sobre sí mismo que no sabía que necesitaba. La necesidad no es una trampa, dijo ella. No es una manipulación. Es solo la verdad de estar vivo. Hizo una pausa. Yo también necesito cosas. Necesitaba que alguien mirara los registros fronterizos y se enojara en nombre de 17 familias. Necesitaba que me pidieran mi opinión y que eso realmente cambiara algo. Lo miró a los ojos. Necesitaba que volvieras a mi habitación. Eso no me hace débil, me hace honesta. Él la miró durante un largo momento. Eres, dijo lentamente, bastante extraordinaria. Ella hizo un pequeño sonido que no era ni desdén ni aceptación, algo intermedio. No había soltado su muñeca. Voy a romper la maldición, dijo. No porque necesites que lo haga, porque la maldición fue injusta y tu bisabuelo hizo un pacto estúpido. Y no deberías tener que pasar frío el resto de tu vida acortada por una guerra que él luchó antes de que naciera tu abuelo. Hizo una pausa. Y también porque elijo hacerlo. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Él miró sus manos unidas, la de ella cálida, la de él fría, el contraste marcado y obvio. Ambas cosas pueden ser ciertas, asintió él. El vínculo se completó una noche en que nadie miraba y nada era ceremonial. Habían estado sentados en la sala de estar privada durante 3 horas. Ella había terminado sus borradores de restauración de fronteras. 6 semanas había prometido, y lo había hecho en 4, con una minuciosidad que había dejado a su consejo legal silenciosamente en pánico y privadamente impresionado. Y había dejado las notas a un lado y lo había mirado de la manera en que a veces lo hacía cuando el trabajo estaba hecho y algo más estaba presente en la habitación. Él también había dejado su trabajo. Se habían estado conociendo lentamente, con cuidado, a la manera de dos personas que habían sido quemadas por la velocidad y habían acordado, sin decirlo, dejar que las cosas llegaran a su propio tiempo. Había habido tardes que terminaban con su mano en la de él, en el camino desde la sala de estar hasta el pasillo donde sus suites se separaban. Había habido una mañana en que él había llegado a la biblioteca para encontrarla dormida en la silla, con la mejilla contra sus notas. Y él le había puesto su propio abrigo sobre los hombros y se había ido sin despertarla. Y había pasado la mañana en su estudio con una calidez particular en el pecho que ningún abrigo podía explicar. Había habido un día en los jardines del este, cuando ella estaba revisando un mapa de tierras en disputa, y él se había acercado para pararse detrás de ella y mirarlo. Y se había quedado y quedado. Y el espacio entre ellos se había comprimido muy lentamente hasta que su barbilla estuvo junto a su sien, y ninguno de los dos miraba ya el mapa. Y ella había girado la cabeza ligeramente, y habían estado muy cerca. Y entonces ella había dicho, en voz baja y sin fanfarria, puedes. Y así lo había hecho él. El primer beso había sido breve, cuidadoso, frío por su lado y cálido por el de ella. Y había terminado antes de que ninguno de los dos lo hubiera procesado por completo. Seguido de un silencio del tipo sociable en el que ambos volvieron a mirar el mapa y no hablaron durante un minuto entero.
Y luego ella había dicho, todavía mirando el mapa, otra vez, por favor. Y así había sucedido también. Se habían movido lentamente después de eso también. No por incertidumbre, sino por preferencia. Ambos eran personas que encontraban que las cosas lentas mantenían mejor su forma, que las cosas construidas en incrementos eran más resistentes que las cosas apresuradas. Hablaban por las tardes, se sentaban en un cómodo trabajo paralelo, caminaban por los jardines del este cuando el clima era fresco, y ella señalaba los errores en el plan de drenaje de los jardines con la irritación concentrada de alguien que había pasado años resolviendo problemas agrícolas relacionados con el agua y encontraba el mal drenaje personalmente ofensivo. La encontraba infinitamente interesante. Esto lo sorprendió. Había esperado admiración, había esperado la atracción del vínculo, no había esperado encontrarla activamente fascinante. Su mente, la forma en que funcionaba. La combinación particular de practicidad y profundidad que significaba que podía discutir la rotación de cultivos con la misma calidad de atención que le daba a las cuestiones filosóficas sobre la justicia. No había esperado que le gustara tanto como persona, como alguien a quien habría buscado incluso si el vínculo nunca hubiera existido. Se lo dijo una tarde, ella guardó silencio por un momento. Luego dijo, tú también me gustas, más de lo que esperaba. Y eso no es poca cosa para mí. Él entendió por qué no era poca cosa. Estaba empezando a comprender el panorama completo de lo que ella había pasado antes de esto. La familia que la veía como un activo a gestionar en lugar de una persona a conocer. Los años de competencia al servicio de la supervivencia en lugar de la elección. La forma en que había construido esa arquitectura interior para mantener su forma porque no había nadie más para sostenerla. No intentó desmantelarla. Ahora entendía que no era eso lo que ella necesitaba. No la había construido para protegerse de la seguridad. La había construido porque era ella misma, y ella misma era cuidadosa, privada y real. Y la respuesta correcta a eso no era derribar los muros, sino construir algo a su lado en lo que pudiera apoyarse si así lo elegía. La noche en que el vínculo se completó, llovía afuera, y ella se había quedado dormida en su sala de estar, y se despertó para encontrarlo todavía allí, todavía leyendo, la lámpara ardiendo bajo. Lo había observado por un momento antes de que él notara que estaba despierta. Y en ese momento de descuido, se veía diferente, pensó ella, menos arreglado. La cuidadosa compostura de Ray que llevaba como una segunda piel se había deslizado a la luz de la lámpara mientras pensaba que nadie miraba. Y lo que había debajo era más joven y más silencioso y más incierto, y descubrió que lo amaba. No había dicho la palabra antes, ni siquiera para sí misma. Llegó ahora sin drama, sin anuncio, como a veces lo hacen las verdades. Dijo su nombre. Solo eso. Kaylan. No majestad, no el tratamiento formal, solo su nombre. Y él levantó la vista. Y ella lo miró a la luz de la lámpara y dijo, creo que deberíamos completar el vínculo. Él se quedó muy quieto, no de la manera cuidadosa y controlada de un rey manteniendo la compostura, sino de la manera quieta de alguien que recibe algo que ha deseado mucho y no estaba seguro de que se le permitiera desear. ¿Estás segura?, preguntó. Ella consideró esto con la total seriedad que le daba a todas las cosas importantes. Sí, dijo, no por la maldición. Lo miró a los ojos. Porque quiero. Ambas cosas son ciertas, pero esta importa más. Él dejó su libro, se levantó de su silla, cruzó la habitación hasta donde ella estaba sentada y se arrodilló ante ella para que estuvieran al mismo nivel, ojo a ojo, sin diferencia de altura, sin ceremonia. Y tomó sus manos en las suyas frías. Voy a pasar, dijo, mucho tiempo compensando los 11 días que fui un tonto. Ella lo miró fijamente. Eso suena aceptable, dijo. Él le besó las manos, los nudillos, los dedos, el interior de su muñeca donde podía sentir su pulso cálido y rápido contra su boca fría. Y ella lo atrajo hacia adelante. Y luego estuvieron cerca a la luz de la lámpara bajo la lluvia. Y el vínculo se movió entre ellos como una marea que sube. Y esta vez ninguno de los dos se apartó.
El frío comenzó a abandonarlo en una semana. Sucedió gradualmente. De la misma manera que el vínculo se había construido, no en un momento dramático, sino en incrementos, como un invierno en retirada. Lo notó primero en sus manos, que siempre habían sido lo peor. El primer lugar donde el frío se había asentado cuando tenía 18 años y sería el último en liberarse. Se despertó una mañana y las encontró solo frescas en lugar de frías, y se quedó tumbado en la gris luz temprana junto al calor de Lyra, sintiendo algo que no pudo nombrar de inmediato. Ella lo notó antes de que él pudiera decírselo. Estaba revisando documentos en la sala de estar cuando extendió la mano para pasarle una página y se detuvo. Sus dedos se envolvieron alrededor de los de él. Ella lo miró. «Estás más cálido», dijo. Él miró sus manos. Sí. Ella lo miró durante un largo momento, con una expresión que ya había aprendido. Era la que ponía cuando estaba asimilando algo que había estado esperando, pero en lo que no se había permitido confiar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Él no le había contado todo sobre la progresión. Ella había leído lo que estaba en el archivo, pero el archivo no contenía toda la verdad de cómo se sentía el frío desde adentro, la forma en que había estado empeorando cada año, la forma en que había comenzado a usar capas adicionales en verano y todavía lo sentía, la forma en que había comenzado silenciosamente y sin decírselo a nadie a prepararse para la posibilidad de que no llegara a los 40. «Hace 5 años», dijo, «ya estaba más frío de lo que mi padre había estado en esta etapa». Ella guardó silencio. Su mano no había soltado la de él. «Entonces, tenemos mucho tiempo que recuperar», dijo finalmente. «Prácticamente». Su voz era ligeramente áspera en el borde, y él entendió que eso era todo lo que ella dejaría ver, y lo honró. Las restauraciones fronterizas fueron ratificadas el 40º día. Las 17 familias. Las reversiones de concesiones de tierras habían sido redactadas por Lyra, revisadas por el Consejo Legal y firmadas por Kylan con toda la fuerza de un decreto real. Lo había manejado con la eficiencia concentrada que caracterizaba todo lo que hacía, manteniendo correspondencia personalmente con cada familia, organizando estudios de las tierras devueltas, asegurándose de que el lenguaje legal fuera lo suficientemente hermético como para que no pudiera ser reclasificado silenciosamente de nuevo en 30 años por un futuro rey con diferentes prioridades. Él la había observado hacer todo. La había observado en el consejo, donde ahora se sentaba como su reina consorte formal, no al pie de la mesa, sino a su derecha, porque él le había preguntado dónde quería sentarse, y ella había dicho, «donde pueda ver la cara de todos», lo que le había dicho todo sobre cómo operaba. Había visto a los miembros del consejo adaptarse a ella. El escepticismo inicial que ocurría en silencio y en miradas en lugar de voces. El cambio gradual que ocurrió cuando se dieron cuenta de que ella había leído todo lo que ellos habían leído, y también cosas que no habían pensado leer, y que sus preguntas eran del tipo específico e informado que requería respuestas reales en lugar de diplomáticas. La había observado en las provincias del este, cuando hicieron el viaje formal para supervisar la devolución de las primeras concesiones de tierras. Había caminado por los límites con las familias ella misma. Les había hablado con la franqueza de alguien que había estado a una dificultad de su situación, y los había visto mirarla, a esta joven que estaba a punto de ser su reina, con algo que no era la deferencia formal de la corte, sino el respeto particular que la gente extiende a aquellos que realmente han estado allí. Estaba orgulloso de ella. El sentimiento era enorme, silencioso y específico. Nada como el orgullo amplio y abstracto de un rey por su reino. Esto era personal. Esto era ganado. Ella vino a él una tarde con una carta de su padre. La sostuvo sin ofrecérsela, y él no pidió leerla. Se paró junto a la ventana con la luz detrás de ella, y él observó su rostro. «Está feliz», dijo ella. Hizo una pausa. «De que estoy asentada, de que la finca pasará un heredero adecuado eventualmente, de que la casa Voss tendrá una reina en la familia». Él escuchó lo que había debajo de esto. «¿Te conoce?», preguntó. «No el valor de la finca. ¿Sabe quién eres?». Ella guardó silencio por un largo momento. «Nunca lo necesitó»,
dijo finalmente. Yo le era útil y me trató lo suficientemente bien. Y eso era lo que éramos. Kaylin cruzó la habitación. No dijo nada porque no había nada que decir que corrigiera 22 años. Y había aprendido que ella no quería que las cosas se corrigieran. Quería que fueran presenciadas. Así que se paró a su lado y ella se apoyó en él brevemente. El tipo de apoyo que no es debilidad, sino una pequeña liberación deliberada. Y él se quedó muy quieto para que ella pudiera sentir que aquello en lo que se apoyaba no se movería. Después de un momento, ella se enderezó. Quiero construir algo diferente, dijo. Para el reino. Lo miró de reojo. La forma en que yo era invisible para los sistemas de tu corte, hay mucha gente en este reino que es invisible para esos sistemas. Gente capaz que no se publicita, que está en las casas equivocadas, o las clases equivocadas, o el género equivocado, y por lo tanto no se cuenta. Hizo una pausa. Me gustaría cambiar parte de ese conteo. Él asintió. Ella lo miró de lado. ¿No quieres saber qué tengo en mente? Él casi sonrió. Dime, dijo. Ella le contó. La escuchó durante una hora. Hizo preguntas que la hicieron revisar 2 de sus enfoques y afinar otros 3. Ella le hizo preguntas sobre qué obstáculos políticos eran estructurales versus personales, cuáles podían ser rodeados y cuáles requerían un enfrentamiento directo. Se quedaron junto a la ventana mientras caía la tarde y hablaron sobre el reino. Como 2 personas hablan de algo que les pertenece a ambos. Ninguno actuando, ninguno pidiendo permiso, solo pensando en voz alta juntos. Esto es lo que quería, pensó. No una reina que se parara a su lado y se viera apropiada. Una persona que se parara a su lado y pensara. La coronación se fijó para el primer día de primavera. Ella no había pedido que fuera en primavera. Esa había sido una sugerencia de su personal doméstico, y ella había estado de acuerdo porque la primavera parecía lógica, no porque le importaran los símbolos. Él lo sabía porque ella se lo había dicho directamente la tarde en que se anunció la fecha, con el tono suave de alguien que evita un posible malentendido. No necesito que signifique algo, había dicho. Solo necesita suceder en un día que tenga sentido práctico para el viaje de las casas nobles. Él había encontrado esto enormemente clarificador, como siempre lo era ella. En las semanas previas a la coronación, se sumergió en el trabajo práctico de la realeza, con la energía de alguien que había pasado mucho tiempo haciendo cosas difíciles con recursos inadecuados y de repente se le habían entregado los adecuados. La Academia de Estudios Fronterizos, su nombre para ella, deliberadamente poco glamoroso, era su proyecto principal. Una institución formal para capacitar a jóvenes de casas menores y comunes en administración de fincas, derecho, planificación agrícola, derechos de tierra. Las cosas que ella había necesitado y nunca había tenido, formalizadas y puestas a disposición. Las casas nobles tenían opiniones al respecto, varias opiniones expresadas en varias direcciones, desde el apoyo entusiasta de las casas cuyos propios hijos se beneficiarían, hasta el escepticismo cuidadoso de aquellos que preferían que ciertos tipos de conocimiento permanecieran en ciertos tipos de manos. Ella recibió todas las opiniones con la misma atención y respondió a las preocupaciones con una preparación tan exhaustiva que las conversaciones tendían a llegar al mismo lugar. El punto en el que su interlocutor se quedaba sin objeciones y ella las había respondido todas. Y todos en la sala entendían que la academia iba a suceder. La única pregunta eran los detalles específicos. Él se sentó en varias de estas reuniones. No lo había planeado. Se había encontrado en el pasillo una vez cuando ella estaba en medio de una conversación con 3 señores resistentes y había entrado. Lo que había hecho que los señores se enderezaran y adoptaran un modo formal. Y ella lo había mirado con una de sus expresiones breves, legibles solo para él, no pidiéndole que interviniera, pero tampoco no pidiéndolo. Y él había tomado la silla en la esquina y había dicho, por favor, continúen. Y escuchó mientras ella terminaba de exponer su caso, lo cual hizo enteramente por su cuenta. Después la alcanzó en el pasillo. Ella estaba revisando sus notas. Él se puso a su lado.
No me necesitabas allí, dijo. No, asintió ella, sin levantar la vista de sus notas. Él no dijo nada. Ella lo miró de reojo. Pero fue útil cuando pasaron de discutir el fondo a buscar permiso. Volvió a sus notas. Eres bueno en esa parte, la de conceder permisos. Casi dijo algo. Se detuvo. Entonces, dijo, quiero que sepas que cuando no estoy en la habitación, el permiso ya está concedido. No me necesitas allí para que sea real. Ella dejó de caminar, se giró para mirarlo. Él le sostuvo la mirada. Lo digo estructuralmente, dijo. Voy a formalizarlo antes de la coronación. Tu autoridad sobre la academia y los programas fronterizos no depende de mi presencia ni de mi aprobación continua. Pertenece al cargo. Pertenecerá al cargo después de que yo me vaya, pasará a quien venga después. Hizo una pausa. No vas a pasar 20 años construyendo algo para que luego lo desmantelen porque el próximo rey tiene prioridades diferentes. Ella lo miró durante mucho tiempo. Algo se movió en su rostro que él ya había aprendido a leer, la cuidadosa evaluación que le daba a las cosas, comprobando si eran reales. Y luego el momento en que la comprobación se resolvía y permitía que la cosa aterrizara. Gracias, dijo en voz baja. No un gracias elaborado, no una gratitud representada, solo dos palabras que llevaban todo el peso de lo que significaban. El alivio específico y genuino de alguien que ha construido cosas antes y se las han quitado, al saber que esta vez es diferente. Él asintió. Ella volvió a sus notas. Él caminó a su lado. La noche antes de la coronación, no pudo dormir. Él se despertó y la encontró sentada en la silla junto a la ventana, quieta y silenciosa en la gris oscuridad de la madrugada, y se quedó mirándola por un momento antes de decir su nombre. Ella se giró. Vuelve a la cama, dijo él. Ella lo miró por un momento. Estoy pensando, dijo. Puedes pensar aquí. Ella lo estudió en la oscuridad. Este estudio cuidadoso que no era duda, sino presencia, asegurándose de que lo estaba viendo claramente. Luego volvió a la cama y se acostó a su lado. Y él estaba cálido ahora, genuinamente cálido. Y ella pasó su brazo alrededor de ella, y él sintió que ella tomaba una larga y lenta respiración y la soltaba. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Ella guardó silencio por un momento. El silencio tenía su forma, un silencio pensativo, del tipo que trabaja. Estoy pensando, dijo, que entré en tu gran salón hace 43 días esperando ser evaluada y despedida. Hizo una pausa. No esperaba nada de esto. ¿Te alegras de ello? Otra pausa, más larga. Sí, dijo, de manera comprensiva. Él presionó su boca contra su cabello. Frío antes que crueldad, dijo en voz baja. Elegiste el frío antes que la crueldad. Ella hizo un pequeño sonido. Nunca fuiste cruel, dijo. Solo estabas confundido sobre lo que necesitabas. Él pensó en esto. Esa es una lectura generosa. Es una lectura precisa. Se acomodó más cerca. No hago lecturas generosas, lo sabes. Él lo sabía. Era una de las cosas que más amaba de ella, que cuando ella le decía que algo era verdad, podía confiar en que era verdad en lugar de amabilidad. Yacían en la oscuridad antes de la mañana de la coronación, ambos despiertos y ninguno durmiendo. En el cómodo y específico silencio de dos personas que han dejado de necesitar llenar el espacio y han comenzado simplemente a ocuparlo juntos. El reino afuera ya comenzaba a agitarse. Podía oírlo a lo lejos. La particular energía alterada de una ciudad que se prepara para una ceremonia. En unas pocas horas, el gran salón estaría lleno de nuevo, y ella entraría de nuevo. Y esta vez, cuando la corte la mirara, sería como reina. Sabía a lo que se enfrentaba. No le temía a los salones llenos de gente observando. Había entrado en uno antes en un momento terrible, sin nada y sin nadie, y no se había inmutado entonces. No se inmutaría ahora. Pensó en el momento en que la había rechazado. Todavía pensaba en ello a veces. No con una culpa que lo arrastrara hacia atrás, sino con la claridad de entender por qué había sucedido y lo que había costado. Había sido un rey haciendo cálculos, y los cálculos habían sido erróneos.
Y el error se había revelado no en el desastre que había esperado que produjera, sino en el silencio que había producido en su lugar. Ella no le había dado su dolor para que lo manejara. Había tomado su dolor y se había mantenido en él sola hasta que él estuvo listo para mirar. Y entonces le había permitido mirar. Eso era coraje de un tipo particular, no del tipo ruidoso. El tipo que mantiene su forma en la oscuridad. Había intentado ser digno de ello. Seguiría intentándolo. Mañana, dijo ella en voz baja. Mañana, asintió él. Ella tomó su mano y la sostuvo. Su mano cálida en la de ella, cálida también. Y afuera, la mañana de primavera llegaba lentamente sobre Artoria, dorada, pálida y sin prisas. Y dentro del castillo, en la cámara de la reina, un rey y una reina yacían en silencio juntos al borde de todo lo que estaba a punto de comenzar. Y ninguno de los dos necesitaba decir nada más, porque todo lo que importaba ya se había dicho en los silencios entre las palabras, en la paciencia y la permanencia y la elección una y otra vez, sin actuación, sin audiencia, sin nada excepto la simple y sólida verdad de dos personas que habían encontrado en el otro lo único que ninguno sabía que estaba buscando. No un rescate, no una compleción, solo alguien que se quedó,